Mi nombre es Alfredo Jiménez. Tengo 46 años y el 22 de junio de 2025 morí durante 9 minutos durante mi tiempo de oración matutino y recibí una advertencia de Jesús que los sacudirá hasta la médula. Durante 22 años fui un creyente fiel, o un diácono en la Iglesia Bautista de la Piedra Angular, y un hombre que creía entender lo que significaba seguir a Cristo. Pero esa mañana descubrí que todo lo que creía saber sobre el fin de los tiempos estaba a punto de desarrollarse ante nuestros ojos. Crecí en un hogar cristiano en la zona rural de Michoacán, donde mi padre trabajaba en la granja familiar y mi madre enseñaba en la escuela dominical en nuestra pequeña iglesia rural. La fe no era solo lo que hacíamos los domingos, estaba tejida en el tejido de nuestras vidas diarias. Rezábamos antes de cada comida, leíamos las Escrituras todas las tardes después de la cena y hablábamos de Jesús como si fuera una persona real a la que le importaba cada detalle de nuestras vidas. Acepté a Cristo como mi Salvador cuando tenía 12 años durante un avivamiento de verano. La convicción fue tan fuerte esa noche. Sabía que era un pecador que necesitaba un Salvador, y sabía que Jesús había muerto por mis pecados. Cuando caminé por ese pasillo y oré con el pastor Salazar, sentí que el peso del pecado se levantaba de mis hombros como cadenas que se caían. Me casé con mi novia de la universidad, Isabel, cuando tenía 24. Ella era una mujer piadosa, que compartía mi pasión por las Escrituras y la oración. Construimos nuestro hogar sobre principios bíblicos, criamos a nuestros 3 hijos, María, José y Ana, en la fe, y servimos fielmente en cualquier iglesia en la que Dios nos colocara. Durante los últimos 15 años, hemos asistido a la Iglesia Bautista de la Piedra Angular, donde he servido como diácono e Isabel dirige el ministerio de mujeres. Yo enseño el estudio bíblico de hombres todos los miércoles por la noche, y nuestra familia nunca se ha perdido un servicio, a menos que alguien estuviera gravemente enfermo. Por todas las medidas externas, éramos cristianos modelo que vivían vidas fieles. Pero si soy completamente honesto, algo había estado ausente de mi vida espiritual durante los últimos años. Mis oraciones se habían vuelto rutinarias, recitaciones mecánicas de peticiones familiares. Mi lectura de la Biblia era más una cuestión de cumplir con un requisito diario que de buscar genuinamente la voz de Dios. Todavía creía en todas las doctrinas correctas y decía todas las palabras correctas, pero el fuego del primer amor se había apagado hasta convertirse en brasas apenas encendidas. Había estado orando por esta sequedad espiritual durante meses, pidiéndole a Dios que renovara mi pasión por Él, que me hablara de maneras frescas, que encendiera mi corazón de nuevo. Nunca imaginé que Él respondería a esa oración de la manera en que lo hizo. Ese lunes por la mañana, 22 de junio, comenzó como innumerables otros. Me levanté a las 5:30, preparé café y fui a mi estudio para mi tiempo de oración diario. Esta había sido mi rutina durante más de 20 años, 1 hora a solas con Dios, antes de que el resto de la familia se despertara y comenzaran las exigencias del día. Me arrodillé junto a mi escritorio. Abrí mi Biblia en el Salmo 91, un pasaje en el que había estado meditando toda la semana, y comencé a orar. Estaba a la mitad de mi lista habitual de peticiones, cuando algo cambió en la atmósfera de la habitación. El aire mismo pareció volverse más espeso, más cargado, como el momento antes de que caiga un rayo. Sentí una presencia que era a la vez familiar y abrumadora. Cada vello de mis brazos se erizó y supe sin lugar a dudas que ya no estaba solo en esa habitación. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí un dolor agudo en el pecho que me dejó sin aliento. El ataque cardíaco fue repentino y masivo. No había tenido señales de advertencia,
ni síntomas previos. En un momento, estaba orando. Al siguiente me estaba colapsando junto a mi escritorio, mi visión oscureciéndose mientras mi corazón dejaba de latir. El último pensamiento que recuerdo fue una oración desesperada. Jesús, si este es mi momento, por favor cuida de mi familia. Luego todo se volvió negro, pero luego la conciencia, a diferencia de cualquier cosa que hubiera experimentado. Me encontré de pie en un lugar que trascendía la descripción física. Ya no estaba en mi estudio, ni en mi cuerpo. Sin embargo, estaba más consciente y alerta que nunca en mi vida. La presencia que había sentido en mi estudio ahora era visible, tangible, innegable. Jesús estaba de pie ante mí, y no se parecía en nada al maestro gentil de los cuadros de la escuela dominical. Era magnífico, radiante de santidad, resplandeciendo con una autoridad que me hizo caer de rodillas sin pensarlo. Sus ojos contenían profundidades de amor que nunca había imaginado, pero también un dolor que me rompió el corazón. Alfredo, dijo, y mi nombre tenía el peso de la eternidad. Señor, susurré, finalmente entendiendo lo que esa palabra realmente significaba. Antes de que pudiera decir algo más, pronunció palabras que quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Septiembre marcará el comienzo del fin. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Traté de procesar lo que quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, las repitió con un énfasis aún mayor. El comienzo del fin. De repente, el espacio a nuestro alrededor se transformó, y me encontré de pie en una vasta llanura bajo un cielo que se oscurecía y parecía extenderse más allá del horizonte. No era solo la ausencia de luz. La oscuridad tenía peso, sustancia, malevolencia. Era oscuridad espiritual hecha visible. Mientras observaba, las naciones comenzaron a levantarse como figuras sombrías a través de la llanura. No eran países en el sentido geográfico, sino entidades espirituales que representaban poderes mundiales, ideologías y sistemas que se oponían al reino de Dios. Podía sentir su odio por todo lo santo, su determinación de destruir la fe y establecer su propio dominio. Estas figuras sombrías discutían, chocaban, preparándose para la batalla en una escala que nunca había imaginado. Vi ejércitos reuniéndose, no solo soldados físicos, sino fuerzas espirituales alineándose para el conflicto final entre el bien y el mal. La tensión en el aire era tan espesa que casi asfixiaba. Luego vi con horror cómo el fuego comenzaba a llover. No era fuego natural, sino armas de destrucción lanzadas por manos humanas. Misiles se deslizaban por el cielo como estrellas fugaces. Pero estas estrellas traían la muerte en lugar de asombro. Vi ciudades desapareciendo en destellos cegadores. Regiones enteras consumidas por fuegos que no podían ser extinguidos. Las armas eran más aterradoras que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No solo misiles nucleares, sino tecnologías que no reconocí. Dispositivos que parecían manipular el tejido mismo de la realidad. Era como si la humanidad hubiera desbloqueado poderes que nunca debió poseer y los estuviera usando para la destrucción mutua. Pero en medio de este caos, noté algo que me dio esperanza. Dispersos entre la destrucción, había personas que parecían intactas por la oscuridad circundante. Estaban de rodillas en oración y brillaban con una luz que la oscuridad no podía apagar. Estas personas que oraban no estaban reunidas en lugares seguros ni se escondían de la destrucción. Estaban justo en medio del caos, pero estaban protegidas por algo invisible, pero más real que cualquier armadura física. Sus rostros estaban en paz a pesar del terror que los rodeaba, y su luz se hizo más brillante a medida que la oscuridad se intensificaba. Jesús señaló a estas figuras resplandecientes
Estos son los que perdurarán, dijo, con su voz llena de tristeza y orgullo. Conocen mi voz y están listos. Han preparado sus corazones, no solo sus suministros de emergencia, han atesorado tesoros en el cielo, no solo comida en sus despensas. Pude ver lo que distinguía a estas personas. No eran solo creyentes de nombre, eran creyentes en la vida. Su fe no estaba compartimentada en la mañana del domingo, impregnaba cada aspecto de su existencia. Habían cultivado relaciones reales con Jesús, no solo rutinas religiosas. Luego Jesús se volvió hacia las masas de personas que corrían en pánico, sus rostros contorsionados por el miedo y la confusión. Estas no eran personas obviamente malvadas. Muchas de ellas se parecían a los miembros de la iglesia que veía todos los domingos, pero no estaban preparadas para lo que estaba sucediendo, abrumadas por circunstancias que nunca pensaron que realmente llegarían. Pero muchos de los que se llaman míos no están listos, dijo Jesús, y el dolor en su voz era desgarrador. Se aferran a la comodidad, no a mí. Han confiado en su prosperidad, sus sistemas de seguridad, sus cuentas de jubilación. Han hecho ídolos de sus bendiciones y han olvidado al dador. Vi cómo estas personas desprevenidas intentaban desesperadamente encontrar seguridad en las mismas cosas que les habían dado una falsa seguridad antes. Su riqueza, sus conexiones, sus gobiernos. Pero todos estos sistemas se estaban desmoronando bajo el peso del caos. Septiembre será una línea divisoria, continuó Jesús. Los que realmente me siguen serán revelados, y los que han estado jugando a ser la iglesia serán expuestos. El tiempo del cristianismo cómodo está terminando. Encontré mi voz y hice la pregunta que ardía en mi corazón. Señor, ¿qué quieres decir con el comienzo del fin? Su respuesta me heló hasta los huesos. No será el fin de una vez, Alfredo, pero en septiembre la sacudida comenzará. Verás a los gobiernos temblar a medida que los cimientos sobre los que se construyeron se desmoronen. Las economías flaquearán a medida que la gente se dé cuenta de que su dinero no puede salvarlos. Las tormentas se intensificarán a medida que la propia creación gima bajo el peso del pecado, y los corazones se volverán más fríos a medida que el miedo reemplace al amor en las almas de los hombres. Mientras hablaba, pude ver cada predicción desarrollándose ante mis ojos. Vi a los gobiernos cayendo como fichas de dominó, no necesariamente a través de la conquista militar, sino a través del colapso interno. Los sistemas en los que la gente había confiado para su seguridad y estabilidad estaban demostrando ser casas construidas sobre arena. Vi los mercados económicos estrellándose no solo por la manipulación financiera, sino por el simple hecho de que el papel y las monedas digitales no significaban nada cuando la supervivencia estaba en juego. Las personas que habían pasado sus vidas acumulando riqueza descubrieron que no se puede comer dinero ni encontrar refugio bajo los certificados de acciones. Las tormentas que mencionó no eran solo eventos climáticos, eran juicios que parecían tener inteligencia detrás de ellos, huracanes que se formaron de la noche a la mañana y golpearon con una furia sin precedentes, terremotos que golpearon en lugares que nunca habían experimentado actividad sísmica, incendios que se propagaron más rápido de lo que cualquier fenómeno natural podría explicar. Pero lo más desgarrador de todo fue ver los corazones volverse fríos. Vi a familias volviéndose unas contra otras por miedo y desesperación. Vi a vecinos que habían vivido en paz durante años convertirse en enemigos de la noche a la mañana cuando los recursos escasearon. El amor que Jesús dijo que se volvería frío en los últimos días se estaba evaporando ante mis ojos. Estas son las primeras señales, dijo Jesús, no el juicio final, sino los dolores de parto que anuncian lo que está por venir.
Estoy llamando a mi iglesia a despertar de su letargo espiritual y a prepararse para lo que se avecina. Pero, Señor, pregunté, ¿cómo podemos prepararnos para algo así? Su respuesta fue a la vez simple y profunda, de la misma manera que Noé se preparó para el diluvio, creyendo en mi palabra y actuando en ella antes de que llegue la tormenta. La preparación que requiero no es principalmente física, aunque la sabiduría exige cierta preparación práctica. La preparación que requiero es espiritual. Me mostró cómo era la preparación espiritual. Vi a creyentes que pasaban horas en oración en lugar de horas viendo entretenimiento. Vi a familias reuniéndose para estudiar las Escrituras juntas, en lugar de buscar distracciones individuales. Observé iglesias que se centraban en hacer discípulos en lugar de solo agregar miembros. «Dile a mi pueblo», dijo Jesús con su voz, llevando la autoridad de la verdad absoluta, que septiembre no es solo otro mes en sus calendarios. Es un marcador, una señal del cielo de que el tiempo de preparación está terminando y el tiempo de la prueba está comenzando. Estén atentos a las señales, continuó. Cuando vean a los líderes gubernamentales tomar decisiones que desafían la lógica, cuando vean que los sistemas económicos fracasan a pesar de las predicciones de los expertos, cuando vean que los desastres naturales aumentan en frecuencia e intensidad, sepan que la sacudida ha comenzado. Pero no teman, agregó, y su voz se volvió tierna como un padre que consuela a un niño asustado. Los que caminan conmigo no tienen nada que temer, porque yo los guardaré incluso en la tormenta. Soy su refugio y su fuerza, una ayuda muy presente en la tribulación. Sentí que me arrastraban de vuelta de ese lugar de terrible revelación, de vuelta a mi cuerpo físico tendido en el suelo del estudio. Pero antes de que la visión se desvaneciera por completo, Jesús me dio una última instrucción. Diles que examinen sus corazones ahora mientras aún hay tiempo. Diles que dejen de jugar a ser la iglesia y que empiecen a ser la iglesia. Diles que vengo pronto, y cuando llegue, separaré el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos, los preparados de los desprevenidos. Me desperté jadeando en el suelo de mi estudio, los paramédicos trabajando frenéticamente a mi alrededor. Isabel estaba arrodillada a mi lado, con lágrimas corriendo por su cara, sosteniendo mi mano como si nunca fuera a soltarla. «Alfredo», sollozó, «has estado desaparecido por 9 minutos. Tu corazón se detuvo por completo». Los paramédicos dijeron que estaban a punto de rendirse cuando de repente volviste. «Tenía que volver», dije. Mis primeras palabras se centraron en el mensaje que me habían dado. Jesús me mostró lo que viene en septiembre. Necesitamos prepararnos. El equipo médico estaba asombrado por mi recuperación. El doctor Martínez, el cardiólogo que me examinó en el hospital, no podía explicar cómo había sobrevivido a un ataque cardíaco tan masivo sin daño cerebral aparente ni efectos duraderos. «Señor Jiménez», dijo, sacudiendo la cabeza mientras revisaba mis resultados. «Médicamente hablando, usted no debería estar aquí. Su corazón se detuvo durante 9 minutos. Debería tener un daño neurológico severo, pero todas sus funciones cognitivas están perfectas. No tiene precedentes. Pero yo sabía que no era médico. Era milagroso. Dios me había traído de vuelta con un propósito específico para entregar su advertencia sobre septiembre. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba físicamente, comencé la tarea mucho más difícil de procesar lo que había visto espiritualmente. El peso del mensaje era casi abrumador. ¿Cómo le dices a la gente que todo en lo que han confiado está a punto de ser sacudido? ¿Cómo le adviertes a una iglesia cómoda que su comodidad está a punto de terminar? Comencé con mi propia familia.
Ese primer domingo después de mi ataque cardíaco, en lugar de ir a la iglesia, reuní a Isabel y a nuestros hijos en nuestra sala y compartí todo lo que Jesús me había mostrado. «Papá», dijo nuestra hija mayor, María, que estaba en casa de la universidad, «¿estás diciendo que el mundo va a terminar en septiembre?» «No terminar», respondí con cuidado, «sino cambiar dramáticamente». Jesús lo llamó el comienzo del fin, el inicio de la sacudida final que revelará quién está realmente caminando con Dios y quién solo está haciendo movimientos religiosos. Isabel, que había sido mi fiel compañera en el ministerio durante más de 20 años, entendió la importancia de inmediato. «Alfredo», dijo en voz baja, «si esto es realmente del Señor, necesitamos comenzar a preparar nuestros corazones y nuestro hogar». Esa semana nuestra familia comenzó a hacer cambios. Comenzamos a pasar 2 horas todas las noches en oración y estudio de la Biblia en lugar de ver televisión. Comenzamos a almacenar no solo alimentos y agua, sino, lo que es más importante, a acumular recursos espirituales a través del ayuno, la oración y la memorización intensiva de las Escrituras. También comenzamos a acercarnos a otras familias en nuestra iglesia, compartiendo mi testimonio y animándolas a buscar a Dios sobre su propia preparación espiritual. La respuesta fue mixta. Algunas personas se sintieron profundamente convencidas y comenzaron a hacer cambios similares en sus vidas, mientras que otras descartaron mi experiencia como resultado de la falta de oxígeno durante un paro cardíaco. El pastor Ruiz me apoyó, pero fue cauteloso cuando me acerqué a él para compartir mi testimonio con la congregación. «Alfredo», dijo durante nuestra reunión en su oficina, «creo que Dios te habló a través de esta experiencia, pero me preocupa causar pánico en la iglesia». «Pastor», le respondí, «Jesús no me dio este mensaje para que lo mantuviera en silencio. Me dijo específicamente que advirtiera a su pueblo sobre septiembre. Si entran en pánico, tal vez sea porque necesitan examinar si realmente están listos para lo que se avecina». Finalmente accedió a dejarme compartir mi testimonio durante un servicio del miércoles por la noche. Estaba nervioso mientras me paraba ante la congregación que me conocía desde hacía 15 años, pero sabía que tenía que entregar el mensaje exactamente como lo había recibido. Les conté todo: el ataque cardíaco, la visión del mundo que se oscurecía, la advertencia de Jesús sobre septiembre, la división entre los creyentes preparados y los no preparados. Compartí las 3 señales que me dijo que vigilara: inestabilidad gubernamental, colapso económico e intensificación de los desastres naturales. La respuesta fue inmediata e intensa. Alrededor de 1/3 de la congregación respondió con una profunda convicción, reconociendo que necesitaban tomarse en serio su relación con Jesús. Otro tercio se mantuvo educadamente escéptico, tratando mi testimonio como una experiencia interesante, pero no como algo que requiriera una respuesta personal. El tercio final se volvió hostil, acusándome de sembrar el pánico y de falsa profecía. «Alfredo obviamente está traumatizado por su ataque cardíaco», dijo un miembro de mucho tiempo después del servicio. «Está asustando a la gente con predicciones apocalípticas que no tienen base bíblica». Pero otros reconocieron la urgencia del mensaje. En 2 semanas, nuestra reunión de oración del miércoles por la noche había crecido de 12 personas a más de 60. A medida que los creyentes comenzaron a reunirse para buscar el rostro de Dios sobre la sacudida que se avecinaba, la noticia de mi testimonio se extendió más allá de nuestra iglesia y por toda nuestra denominación. Algunos pastores me invitaron a compartir el mensaje con sus congregaciones. Otros advirtieron a sus miembros que evitaran mi peligrosa enseñanza. Comencé a viajar y a hablar donde quiera que se abrieran las puertas, siempre con cuidado de compartir el mensaje exactamente
como Jesús me lo había dado. La respuesta fue consistentemente dividida. Algunas personas se sintieron profundamente convencidas e hicieron cambios dramáticos en sus vidas espirituales, mientras que otras descartaron la advertencia como fanatismo religioso. Pero a medida que avanzamos en julio y agosto, solo unas semanas después de mi experiencia, las señales sobre las que Jesús me había advertido comenzaron a manifestarse exactamente como Él había predicho. La primera señal fue la inestabilidad gubernamental. A principios de agosto, 3 líderes mundiales importantes tomaron decisiones que desafiaron toda lógica política y análisis de expertos. Los acuerdos comerciales que habían tardado años en negociarse se cancelaron de repente de la noche a la mañana. Las alianzas militares que habían existido durante décadas se disolvieron sin explicación. Era como si las personas en el poder estuvieran siendo influenciadas por fuerzas que no entendían. La segunda señal fue el tambaleo económico. El 10 de agosto, los mercados bursátiles de todo el mundo experimentaron sus peores pérdidas de un solo día en la historia. No por un evento económico identificable, sino porque los inversores perdieron repentinamente la confianza en todo el sistema financiero global. Los bancos que se habían considerado demasiado grandes para quebrar comenzaron a mostrar signos de inestabilidad. La tercera señal fue la intensificación de las tormentas. Las devastadoras inundaciones que azotaron Sinaloa en julio batieron todos los récords meteorológicos existentes. Lo que debería haber sido una lluvia manejable se convirtió en una inundación catastrófica que sumergió ciudades enteras en menos de 12 horas, algo que nunca se había observado antes. La destrucción no se parecía a nada en la historia registrada, con los niveles de agua subiendo más rápido de lo que cualquier fenómeno natural podría explicar. Pero lo más significativo, comencé a ver la división espiritual sobre la que Jesús me había advertido. Las iglesias que habían parecido unidas durante años se dividieron de repente a medida que algunos miembros aceptaron el llamado a una preparación espiritual más profunda, mientras que otros se resistieron a cualquier cambio en sus rutinas cómodas. Las familias que habían asistido a la iglesia juntas durante décadas se encontraron en lados opuestos de la pregunta: ¿estamos realmente listos para el regreso de Jesús? ¿O hemos estado jugando a ser la iglesia mientras nuestros corazones permanecían lejos de Él? La división no fue entre denominaciones o campos teológicos. Cortó justo por el medio de congregaciones individuales e incluso familias individuales. Era exactamente lo que Jesús me había mostrado. Una separación entre aquellos que realmente conocían su voz y aquellos que solo habían sabido de Él. Un mes después de mi testimonio en nuestra iglesia, recibí una carta que confirmó todo lo que Jesús me había mostrado. Era de una mujer llamada Gabriela que asistía a una iglesia vecina. Hermano Alfredo, escribió, después de escuchar tu testimonio me di cuenta de que había sido cristiana solo de nombre durante más de 20 años. Fui a la iglesia, canté las canciones y dije las oraciones, pero nunca le había entregado realmente mi corazón a Jesús. Tu advertencia sobre septiembre me hizo examinar mi condición espiritual y descubrí que no estaba lista en absoluto. Le entregué mi vida a Cristo de verdad por primera vez, y ahora siento la paz de la que hablaste, incluso mientras veo el mundo sacudiéndose a nuestro alrededor. Esa carta me recordó por qué Jesús me había enviado de vuelta con este mensaje. No era para causar miedo o pánico, sino para despertar a su pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, a medida que nos acercamos a septiembre y veo que los eventos continúan desarrollándose exactamente como Jesús advirtió, siento tanto tristeza como gratitud. Tristeza por aquellos que se niegan a escuchar la advertencia
y ya están siendo abrumados por circunstancias para las que nunca se prepararon. Gratitud por aquellos que se tomaron el mensaje en serio y pasaron estas semanas acercándose a Jesús. La sacudida que Jesús me mostró ya no es un evento futuro. Está ocurriendo ahora mismo. Se está construyendo hacia los eventos culminantes que Él dijo que comenzarían en septiembre. Los gobiernos están temblando a medida que sus cimientos se desmoronan. Las economías están flaqueando a medida que la gente se da cuenta de que su seguridad se construyó sobre una ilusión. Las tormentas se están intensificando más allá de cualquier cosa en la historia registrada, y los corazones se están volviendo más fríos a medida que el miedo reemplaza al amor en las almas de los hombres. Pero para aquellos que escucharon la advertencia, que pasaron estas semanas preparando sus corazones, en lugar de solo sus suministros de emergencia, hay una paz sobrenatural en medio de la tormenta. Justo como Jesús prometió, Él está guardando a aquellos que realmente caminan con Él, incluso mientras todo a su alrededor se estremece. El cristianismo cómodo que caracterizó a la Iglesia en México durante décadas está terminando. El tiempo en que la gente podía jugar juegos religiosos mientras vivía para sí misma ha terminado. A partir de ahora, solo la fe auténtica sobrevivirá a lo que viene. Pienso en esa visión a menudo. Las personas que oraban que brillaban con luz en medio del caos, protegidas por la presencia de Dios mientras la destrucción hacía estragos a su alrededor. Eso es lo que parece la verdadera preparación espiritual. No esconderse de la tormenta, sino pararse en la tormenta con una fe inquebrantable en un Dios inquebrantable. Mi nombre es Alfredo Jiménez. Morí durante 9 minutos el 22 de junio de 2025 y recibí una advertencia de Jesús de que septiembre marcaría el comienzo del fin. Todo lo que me mostró ahora se está cumpliendo exactamente como predijo. La sacudida ha comenzado. La división entre creyentes preparados y no preparados se está volviendo visible. El tiempo del cristianismo cómodo está terminando y el tiempo de la fe auténtica está comenzando. La pregunta no es si estas cosas sucederán. Están sucediendo ahora mismo. La pregunta es si tú estás preparado. No preparado con comida y agua, aunque la preparación práctica tiene su lugar. Preparado en tu corazón. Preparado en tu relación con Jesús. Preparado para mantenerte firme cuando todo lo que se puede sacudir está siendo sacudido. Porque la tormenta está aquí, pero también lo está el Dios que controla la tormenta, y aquellos que realmente lo conocen no tienen nada que temer. Si este mensaje ha llegado a tu corazón en el momento justo, necesito saber cuán lejos está esparciendo Dios esta advertencia. Por favor, escribe septiembre en los comentarios a continuación para que pueda ver a dónde va este mensaje. Suscríbete a este canal para que no te pierdas futuras actualizaciones sobre lo que Dios le está mostrando a su pueblo. Y por favor, comparte esto con al menos 3 personas, tu familia, amigos o miembros de la iglesia que necesitan escuchar esta advertencia urgente. Septiembre se acerca y la sacudida continúa. Pero no es demasiado tarde para poner tu corazón en orden con Dios. No esperes otro día para asegurarte de que estás verdaderamente listo para lo que viene después.